días. Buenos días. La verdad que es un placer, un privilegio. Gracias Mario, gracias Elena. Y creo que como varios pastores que estamos en este lugar y miembros de esta iglesia que está comenzando, hay algo que está en el corazón, como decía Mario. Podemos pensar diferente, pero somos una familia y un reino. Y cuando hablamos la palabra de Dios, hablamos que realmente somos hijos. Y es una palabra que tengo esta mañana para compartirles que tiene que ver con algo que nos une. Y para la religión en general, entiendo que significa llegar a Dios por el esfuerzo humano. Pero para el cristiano es diferente. Es Dios acercándose a nosotros. Hay una gran diferencia entre lo que es la religión, que es todo el esfuerzo, y vemos al hombre tratando de acercarse a Dios de cualquier manera, errando muchas veces porque sabemos que hay un solo camino. Y en ese querer encontrarse con Él, en algunos casos, en otros no, ese amor del Padre revelado en el Hijo, acercándose a nosotros. Hay una sola manera de poder conocer a Jesús, y es si el Padre nos revela a su Hijo. No es por el esfuerzo humano, no es por el mérito humano, no es por todo lo que hagamos, ni aún en nuestro propio esfuerzo de querer ser santos, porque aún Él nos santifica. Entonces, en base a eso, quiero que podamos ir a las Escrituras, la única fuente, la autoridad, la única palabra de Dios. Les hablo en esta mañana de un Dios que se revela al hombre solo por amor, solo por gracia. La fe misma no la podemos generar, es algo que Dios nos da en su gracia, en esa revelación de Cristo. Entonces, para todos los que estamos acá y estando en este lugar, me gustaría que todos tengamos como única fuente de autoridad la palabra de Dios. Es la única fuente de autoridad. Nada de lo que salga de la palabra tiene autoridad para los hijos de Dios. Y hoy por hoy entiendo que la revelación de Dios ha sido dada obviamente a profetas y apóstoles que han escrito la palabra y otros que han sido inspirados por el Señor, y se ha cerrado el canon de lo que hoy tenemos la palabra, y todo lo que el Espíritu Santo revele no va a estar en contra de lo que dice la palabra, siempre va a estar con lo que dice la palabra. Entonces, teniendo este Dios revelado, y no sé si hay alguien en este lugar que visite por primera vez y que todavía no haya tenido una relación con Jesús, o no haya venido en algún momento a algún grupo, a alguna iglesia. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? No, pues somos todos cristianos, todos somos hijos de Dios. Bien. Entonces, esta palabra es para realmente poder entender la obra maravillosa y el amor del Padre revelado en Jesús para nosotros. Es una palabra de gracia, es una palabra que tiene que ver con realmente, lo tenemos, lo creemos, pero cuando empezamos a ir a las Escrituras y ver el propósito de Dios realmente y lo que Él hizo para cada uno de nosotros, no podemos dejar de decir: Señor, eres bueno, como cantábamos, eres fiel, nos has alcanzado, nos has salvado sin merecerlo. Ninguno de nosotros merece nada. Por más bueno que seamos, por más santos que nos creamos, lo único que hace en nosotros que realmente podamos acercarnos a Dios es la obra de Jesús, es la gracia de Jesús, no hay otra cosa. Y en esa revelación de Dios, quiero que veamos en San Juan, capítulo 16, verso 8. A veces pensamos que nosotros venimos a Dios o a Jesús. ¿No será que Él viene a nosotros primero? Esa es revelación. ¿No será que pensamos que nosotros acudimos a su gracia? ¿No será que su gracia nos alcanza y luego nosotros respondemos? Dios siempre toma la iniciativa. Desde el mismo momento que el hombre pecó, todos sabemos, cuando Dios le dijo de esto no, y el hombre tomó de lo que estaba prohibido, en ese mismo instante Dios ya tomó la iniciativa para volver a rescatarnos. En ese mismo instante el amor de Dios fue mucho más allá del propio pecado del hombre.
Y hoy por hoy esa gracia sigue alcanzando a muchos. Él tiene elegidos para salvarnos. En San Juan capítulo 6, perdón, dije 16, capítulo 6, perdón. Ahí cerquita igual, no le cambié libro, ¿no? Estamos ahí cerquita. 6:44. Le voy a dar la Reina Valera, aunque me traje un leite otra que no era ni reina tengo acá, de la panadera, así que. Dice, ninguno puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, que no hay ni uno que pueda ir a Jesús si el Padre mismo no lo trae. O sea, que ¿quién nos trae a Cristo? El Padre. Nosotros después decimos, sí Señor. ¿Por qué decimos sí Señor? Porque está la obra del Espíritu Santo que nos convence. ¿Sí? Para que vean que lo que estoy diciendo está en la Biblia, y sí, 16:8, Juan 16:8, muy conocido. Juan 16, capítulo 16, 8. Dice así, ¿todo lo tenemos? Bien. Y cuando Él venga hablando del Espíritu Santo, esto es, vamos a esperar que lo tengan todos, esto es Jesús mismo hablando del Espíritu Santo, ¿sí? San Juan capítulo 16, verso 8. Y dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dios siempre tomó iniciativa, pero el que nos convence es el Espíritu Santo. Podemos predicar el Evangelio, lo tenemos que hacer, ¿sí? Dios, hay una frase que siempre la digo, la verdad que me quedó mucho. Dios no nos llamó a cambiar a la persona, Dios nos llamó a predicar el Evangelio. El que cambia es Él. El que transforma es el Espíritu Santo. El que regenera es el Espíritu Santo. El que convence de pecado. Yo me pregunto, ¿quién le dijo a Isaías que tenía labio inmundo? ¿Qué le dijo? Solo estuvo porque Dios le dio le reveló eso que Dios, pues lo reveló Dios, y estando y dijo, ¿qué le dijo? ¿Quién nos dijo a nosotros que somos pecadores? A veces justificamos, no, yo soy bueno, pero cuando nos damos cuenta que aún un mal pensamiento, una mentira, a Dios no le agrada, ¿quién nos dice el Espíritu Santo? Me acuerdo cuando conocí al Señor a los 15 años, en la iglesia bautista, en Merlo, que todavía está en la calle Córdoba, la iglesia bautista. Yo seguía, obviamente, joven, 15 años, y a veces me decían, esto está bien, esto está mal, esto está bien, y llegué a lugares donde evidentemente hoy no le recomendaríamos a ningún joven. Un día me acuerdo, salí del culto, del servicio, de la reunión, me fui. ¿Cuándo entré? En boliche, tenía 15 años. Cuando entré, el Espíritu Santo, porque es el que convence, porque no escucho una voz, nada, me sentí como, ¿qué haces en este lugar? Esto no es para vos. Y que la verdad, esto no es para mí. Me habían hablado 20.000 veces, me habían dicho que estaba mal, me había peleado con mi papá, me lo había dicho el pastor, pero estando en el lugar donde no tenía que estar, hubo alguien, es una persona, el Espíritu Santo, y que nos va a revelar lo que Cristo quiere para nosotros, que vivamos de una manera ordenada, de una manera santa, de una manera que le agrade. Y entonces el que nos convence es el Espíritu Santo, el que nos revela a Jesús es el Espíritu Santo. Y en eso, cuando hablamos de que realmente todo empieza en Dios y la iniciativa la toma Él, dice que Él nos habló, no vamos a leer todas las escrituras, pero nos habló de muchas maneras a través de los tiempos, por los profetas, pero en los últimos tiempos, dicen Hebreos, nos habló a través de su Hijo, de Jesús. Dios dice, la imagen misma de su sustancia, Dios mismo encarnado, tremendo, tremendo. A veces esto es un tema un poco filosófico, no me quiero meter en esto, pero
Entre la filosofía y la teología siempre hubo muchas idas y vueltas, algunos que van juntos, otros separados, otros de acá, otros para allá. Pero si hay algo que vuelve loco a la filosofía es que ellos, en alguna tendencia, la mayoría dicen que la materia y el espíritu y el alma van diferentes, que la materia es mala y el espíritu es bueno, y hay muchos cristianos que agarraban de eso y todo el tema de Dios. Pero si hay algo que vuelve loco a los filósofos, es el Dios creador del cielo y de la tierra, lo espiritual y el ser supremo que ellos les dicen, encarnado en Cristo. No pueden entenderlo. No lo pueden entender. Si la materia es mala, el mismo Dios que nos creó del barro y sopló y nos dio vida, no es mala la materia para Dios. No es malo el ser humano para Dios. Es la obra más preciosa de Dios en nuestra vida. Digamos, de la creación lo más importante es el ser humano. Y a veces el mismo valor que Dios nos da y Jesús nos da, tan poca importancia le damos. Lo que somos para Él somos hijos. Dios tiene ángeles que le sirven, Dios creó el cielo y la tierra, pero no hay nada más importante para Dios en la creación que el ser humano. Somos hijos. Los ángeles sirven a Dios. Hubo un ángel que cayó, que a muchos dicen le quiso sacar lugar al Hijo, realmente a Jesucristo, pero no hay nada más, me imagino yo, no lo dice la palabra de Dios, pero que le produzca más bronca siendo tan orgulloso que una creación, entre comillas, inferior a Él, haya sido creada como hijos de Dios. Por eso es tanto de querer sacarnos completamente, sacarnos del medio y sigue trabajando en eso. Porque hemos sido creados como hijos y Dios nos dio un lugar. Por eso que en el nombre de Jesús tenemos toda autoridad. Por eso que en el nombre de Jesús, dice, con Cristo estamos en el lugar celestial. Ni tenemos que nombrarlo. Algunos están más interesados en hablar de Satanás que de Dios. Satanás no puede hacer nada si no le damos lugar y tenemos a Cristo, obviamente, ¿no? Si no, no vamos a dejar de hacer lo que quiere. Pero los hijos de Dios tenemos un Padre. Los hijos de Dios sabemos en quién hemos creído. Aquellos que el Espíritu Santo se ha revelado y nos ha dado la gracia de hoy poder estar a la mañana siendo un nuevo lugar para predicar la palabra, un nuevo lugar para que las Escrituras sean reveladas y que Cristo sea revelado a través de la Escritura. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios hace? Y el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Y el arrepentimiento en realidad es un cambio de vida. Sí, somos pecadores, maldito de mí, pero el arrepentimiento es un cambio de vida. Voy para un lado, me encuentro con Jesús y empiezo a vivir. No es de palabras, también es de hecho el Evangelio. El Evangelio es testimonio. El Evangelio es caminar como Cristo caminó. ¿No? Este es para otro tema, pero una cosa es ser creyente, otra cosa es ser discípulo. Es para otro tema, ya te lo dije para vos eso. Había muchos judíos que habían creído, pero Jesús dijo, si verdaderamente quieren ser discípulos de una cosa, es dejarlo todo por Él. Como decía el apóstol Pablo, no vivo más yo, más Cristo vive en mí. Y hoy se habla de cristianismo tan livianamente. Cristianismo no es liviano, el cristianismo es un estilo de vida al modelo y a la imagen de Jesús. Y en Efesios 2, capítulo 2, del verso 1 al 5, dice, para que lo tengan todos, Efesios 2, del 1 al 5, ¿alguien tiene el título ahí? ¿Qué dice? ¿El título? Salvados por gracia. Tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el salvados por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto puede pensar, un muerto siente algo, estamos muertos. Si estamos muertos, ¿cómo podemos decidir? Es imposible. Pero cuando alguien te da vida, esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no podemos razonar. Por eso digo que todo viene de Él.
Y la revelación de Jesús viene de Dios. Y dice, estábamos muertos, dice, pero Él nos dio vida. Verso 2, en los cuales, estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero miren qué bueno, pero, ¿no? Este pero me encanta cuando interviene, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros, de nuevo dice, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y ahí entre paréntesis que dice, por gracia. La vez pasada, cuando estuvimos con los jóvenes de Ituzaingó, antes de comenzar a predicar, teníamos ahí en el proyector y dice que pongan imagen solamente de la cruz. Imagínate la cruz. Vacía, ¿no? Y les dije, miren esa cruz y nada más piensen que puede traer a su corazón. Y a muchos por ahí viene la palabra gracia, a otros perdón, redención, cuántas cosas. Solo pensemos en, ¿no? Después decía, no adoramos la cruz, adoramos al que murió en la cruz no la adoramos. La cruz fue un medio por el cual el Padre nos amó tanto, que aún, yo no creo que Dios, esto lo digo yo, no le dice la palabra, creo que Dios le haya dicho a Jesús, anda a morir por ellos. Yo me imagino a Cristo, porque ahora vamos a ver, diciendo, Padre, yo voy porque los amo. Porque este era un diálogo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un diálogo. Y el Espíritu Santo yo lo voy a sostener a Jesús. Y el Hijo, yo voy a ir, pero voy a ir en carne. En ningún momento Jesús usó el poder de Dios, aunque era Dios estando en la carne. El Espíritu Santo lo guiaba. Y el Padre hablaba, el Hijo escuchaba, y ahí está la tenía, el Espíritu Santo nos fortalecía. Pero cuando miramos esa cruz, ¿qué vemos? Gracia. ¿Qué vemos? Perdón. ¿Qué vemos? Misericordia. Fidelidad, como acabamos de decir. Por eso es tan importante para nosotros relacionarnos con aquel que murió en la cruz para darnos vida. Y vida en abundancia. Dios no actúa por omisión. O sea, bueno, no me acordaré más de sus pecados, no pecan más, ya está, ya me olvidé de todo. Dios no opera de esa manera. Dios se mueve o trabaja o opera, como le quiero llamar, por sustitución. Porque cuando el hombre pecó, cuando Dios le dijo, no comas este fruto, el hombre pecó, y se pusieron hojas de higuera, cuando vino Dios, ¿qué le puso? Lo comieron vidas. Hubo un pecado, hubo un sustituto. Un sacrificio, en ese momento un animal. Entonces, es gracia, es regalo, la gracia es un regalo inmerecido, obviamente. Es gracia, sí es gracia, pero hubo alguien que pagó. Es gracia, pero hubo alguien que pagó. Porque Dios me perdona, sí, pero hubo alguien que tomó mi pecado. Sustitución, por eso es el cordero sustituto. No es que Dios se olvida como alguna la diga, sí, te perdona todo, pero hubo alguien que murió. Pero hubo alguien que el Espíritu Santo, como les dije, nos da convicción, que me arrepiento con dolor de mi pecado. Y te digo, Jesús, gracias. Porque tu gracia, tu amor, me alcanzó y hay un sustituto para mi pecado. Hay un sustituto para tu pecado, porque si bien Él nos perdonó de todo, vivimos diciéndole, Señor, ayúdame, Señor, perdoname, no es que ya está. Constantemente la obra de Jesús en la cruz sigue siendo efectiva para nosotros. Cada vez que pecamos, Él es fiel y justo para perdonarnos, porque tenemos un abogado. ¿Sí? Jesucristo es nuestro abogado. Dios, le vuelvo a repetir, no trabaja u obra por omisión, sino por sustitución. Y Jesucristo nos ha justificado delante del Padre. Romanos 5:1, un versículo que muchos me lo dirán de memoria. Justificados por la fe. No somos justificados en nuestros propios medios. No somos justificados porque le decimos Jesús, gracias. Somos justificados por la fe. Por la obra de Jesucristo nosotros.
¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Lo que nos corresponde solo es condenación. Y a todos aquellos que no tengan un encuentro con Jesús, o una revelación de Jesús. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír ¿qué? Por eso le decía al comienzo, la fe viene cuando exponemos la palabra. La fe viene cuando Jesucristo es puesto en alto. La fe viene cuando reconocemos el sacrificio de Jesús. La fe viene cuando predicamos el verdadero evangelio. La fe viene cuando predicamos el arrepentimiento, que es lo que Jesucristo vino a predicar. De esa manera, el Espíritu Santo trabaja en el pecador como trabajó en nosotros para arrepentirnos y reconocer a Jesús como nuestro Señor. No me quiero pasar mal, ya estamos, no me quiero pasar mal. El Cordero sustituto te dije, ¿verdad? Vamos a ver a San Juan, capítulo 10. Verso 18. Me encanta este versículo. Te decía hoy, no veo al Padre obligando a Jesús. Este versículo cierra un poquito lo que te decía. Fíjate que dice San Juan 10:18, hablando de su propia vida, nadie me la quita, dijo Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Sí? ¿Ustedes se piensan que Satanás le quiso arrebatar la vida a Jesús? Nadie me quita la vida. Además, tengo poder para poner mi vida, dice, y tengo poder para volverla a tomar. Esto es lo que hablé con mi Padre que me envió a hacer. Y el momento más difícil de Jesús, todos sabemos, es el Getsemaní, cuando luchó como hombre en la carne, porque él sabía lo que le venía. Dijo, Señor, Padre, nadie me quita la vida, yo la voy a poner, pero es difícil, por eso es su sustitución. Mi pecado me salvó por gracia y obviamente es inmerecida, pero tuvo un pago, la obra de Jesús en la cruz. Ese amor incalculable, por eso te digo, cuando hablamos de gracia, a muchos, aún cuando predicamos 20.000 veces de esto, se te hace un nudo en la garganta. Gracia de Dios. ¿Quién soy yo para predicar este evangelio? Eso no es por gracia. ¿Quiénes somos nosotros? Muchos que predicamos y gritamos el evangelio, si no es por gracia. Y muchos quizás pensamos que es por sabiduría humana. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el Espíritu Santo nos dé la gracia de que la palabra la podamos hablar como realmente es. Eso también es gracia. Y dice, nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida porque los amo. Y ahí mismo, si damos vuelta en Juan 15, 13, 14. Se pone un poco más fuerte el tema todavía, mira. Mira lo que dice. Juan 15, 13. Dice, muchachos, hablando un poco, dice, nadie tiene mayor amor que este. Nadie. Que uno ponga su vida por sus amigos. Y ahí nos hace entrar en un lugar que antes no se tenía. No solamente siervos, como te dije al principio, sino hijos. Y encima amigos. Fuerte, ¿eh? No solo siervos, hijos, pero no tan solo hijos, amigos. Muchos hemos tenido padres y a veces no hemos sido amigos de nuestros padres. Jesús nos pone una condición de amigos. Para nosotros hoy decir Padre nuestro que estás en los cielos y la oración lo que son Señor es un poco culturalmente fácil. Cuando Jesús vino como hijo de Dios, caminó para el pueblo de Israel, no estaban acostumbrados a decirlo, Padre, eran innombrables. De repente viene Jesús y dice Padre, claro, ¿dónde salió? ¿Cómo Padre? Hoy es fácil para nosotros decir Padre, pero no era así. Claro, lo quería matar, ¿cómo Padre?
Y ese lugar que Jesús vino a ocupar es a volver a relacionarnos con ese Padre que nos creó en ese huerto y sopló ese barro a darnos vida. Pero ese barro perdió esa condición corporal. Y fíjense que dice el primer Adán, alma viviente, ¿se acuerdan? Vamos a verlo. 1 Corintios 15:45. Vamos a verlo así ya. Primera Corintios 15:45. Dice de bastante la palabra, Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu viviente. Está hablando de Jesús, ¿no? El postrer Adán está hablando de Jesús. El primer Adán, alma viviente. ¿Qué significa? Que Dios le dio vida y tuvo vida como hoy. Hay muchas personas que tienen vida, pero en su alma están muertos. ¿Qué? En su espíritu. Que caminen y respiren no quiere decir que tengan verdadera vida. Hay uno que Dios le dio vida, fue Adán, y encima perdió la condición que Dios le dio de relacionarse y hablar con su Padre. Y Jesús no solamente vino a salvar nuestra vida entera, no solamente el alma. A veces hablamos de alma y vino a salvar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, todo lo vino a salvar. No solo el alma. Porque el hombre no es un alma acá dando vuelta, el hombre es cuerpo también. Y para él vale mucho si te duele un pie, si no te duele, para él vale mucho la vida. Por eso Jesús tenía compasión cuando caminaba por la tierra. Si hay algo que movía la agenda de Jesús, no era ir a una sinagoga o acá o allá o dar un sermón, sino la compasión por la gente. Muchas veces se detenía en el camino y hacía algo por alguien. No solamente somos un alma que Él salva, somos una integridad que Él salva. Nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón, y somos regenerados, nuestro pensamiento, nuestra alma, nuestro espíritu. Pero hay uno que tenía vida, pero hay otro que da vida. Eso es otra cosa. Alma viviente Adán, espíritu vivificante, dice otra versión, Jesús. Hay alguien que da vida. Adán no puede dar vida. El hombre no puede tener vida por sí mismo. Que caminemos no quiere decir que tengamos esa vida abundante, esa vida que solo Jesús nos puede dar. Jesús vino a darnos vida eterna. ¿Qué produce en esto? Cuando nos encontramos con Él, empezamos a caminar con Él, como te dije hoy, nos arrepentimos de nuestros pecados. Hay algo que le da gloria al Padre. Padre, tú me los diste, son tuyos, pero tú me los diste, son míos, yo voy a cuidar de ellos. Pero en algo es glorificado el Padre. Quiero que veamos en Juan 15:8, muy conocido. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo los he. La fe que viene por lo que hizo nosotros, por esa gracia. Jesucristo revelado en nosotros, que nos salvó y nos hace que el fruto que se produce en nuestra vida debe venir al Padre. ¿Qué es ese fruto? Fruto de arrepentimiento. ¿Cuántos frutos hay? Que se amen los unos a los otros es fruto. Permanecer en su amor es fruto. Todo lo que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que es la obra de Cristo en nosotros, da fruto al Padre. Por eso hace énfasis en amarnos los unos a los otros. Por eso en otra parte dice que se arrepiente, que dé fruto de arrepentimiento. Por eso te decía al principio, no podemos
desentendernos de que tenemos el testimonio, que tenemos el Hijo de Dios, que hemos sido comprados por la sangre de Jesús, perdonados, redimidos por Jesús, que damos fruto. Y este es el tiempo donde la iglesia tiene que dar fruto. Es un tiempo donde la obra del Espíritu Santo en nosotros tiene que dar fruto. Y yo sé que fruto, y esto agrada al Padre, que podemos estar juntos, acompañando lo que Dios está haciendo, lo que Dios empezó a hacer, no desde hoy, sino desde que ya se preparó este lugar. También el deseo de hermanos que han estado, tenemos que tener un lugar. Y no solamente un lugar físico, la iglesia somos nosotros, no es esto. La iglesia de Cristo es mucho más, va mucho más allá. Y creo que tiene que ver con dar fruto. Es el fruto del Espíritu Santo en cada vida. Así que esto da gloria al Padre. Y para ir cerrando, Juan 14, 23, y ahí cerramos. Y miren cómo cerramos. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos. El que me ama, dijo, vuelvo como empecé, mi palabra guardará. ¿Sí? No es aprenderla de memoria solamente. Mi palabra guardará es vivir por la palabra. Vivir por Jesús. Mi palabra guardará, dice, escribiré mis leyes, dice, en sus mentes, las grabaré en su corazón. Mi palabra guardará el celo por la palabra de Dios. ¿Sí? Pero cuando hablamos del celo por la palabra de Dios, no estamos hablando solamente de la letra, estamos hablando, porque entiendo que Jesucristo es la misma palabra de Dios, el verbo encarnado, revelado, la misma palabra de Dios tiene vida en sí, porque Cristo es la palabra de Dios. Cristo vino y nos comunicó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que oí de mi Padre, se lo dijo. Y no les escondí nada, dijo. ¿Por qué? Porque no son siervos, son hijos y son amigos. Bueno. Entonces, nada lo escondió, está todo acá. ¿Y cuánto cuesta en este tiempo? ¿Cuánto cuesta en este tiempo estudiar la palabra, escudriñar las escrituras? Hablando a veces con el pastor de Dios, uno quiere enseñar la palabra, puede ser que la gente, digo, Señor, si Él no pone ese hambre, porque tampoco lo vamos a hacer nosotros, el Espíritu Santo que ponga ese hambre en el sentido espiritual de aprender la palabra. Hablando un poco alegóricamente de comer la palabra, ¿no? El rey David decía: cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel. O sea, era algo que lo disfrutaba. Alguna vez escuché un pastor que estuvo en Israel, habló con un rabino, y le comentaba un poco este versículo cuando decía el rey David cuán dulces son, y lo comparaba con la miel. Entonces comentaba que en aquella época, para los chiquitos enseñarles la palabra, porque obviamente el pueblo de Israel cuidó mucho la Torá y enseñar la palabra, cosa que tenemos que hacer nosotros, seguir con eso de enseñar la palabra. Dice que lo llevaban, y claro, eran chicos, y las palabras estaban grabadas en madera, le explicaba, y en medio, obviamente al estar grabada tenía una hendidura en la madera, y entonces le hacían leer, y le ponían miel. Entonces el nene, o los chicos, como hoy enseñamos en la escuelita bíblica, pasaba el dedo mientras iba leyendo, decía, entonces decía, más que la miel, o sea, la miel es rica, pero tu palabra es Dios. ¿No? Y la verdad que me llamó la atención porque él lo dijo haciendo un ejemplo, pero en realidad era la manera, por algo lo dijo, era la manera que tenían de enseñar la palabra. Dice, cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel. Esa miel estaba buena, pero mi palabra me llena el corazón. Así que quería cerrar con esto, y ya que tuve el privilegio de poder compartir la palabra, y un poquito tuvo que ver, es decir, te estoy dando cuenta que tuvo que ver con solo escrituras, solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo a Dios gloria,
Solo Sana Doctrina, Iglesia Bautista Reformada. Amén.